Dios les bendiga, les saluda el pastor Omar Toro desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Somos pastores junto con mi amada de la Iglesia de Cristo de Benecer Casa de Paz, como les decía, en la ciudad de Bogotá, aquí en este hermoso país de Colombia. Quisiera hacer un resumen del tema que compartimos hoy en la iglesia. Nosotros como cristianos siempre nos vemos expuestos permanentemente a batallas. Yo les hablaba hoy de un tema que lo titulaba vencedores o perdedores, porque creo que de una u otra manera todo aquel que va a la batalla, obviamente necesitamos ser vencedores, pero muchas veces tenemos batallas en las cuales hemos perdido. Entonces, algunos datos importantes, bueno, el versículo base que yo usé está en Apocalipsis 21:7. La Biblia de las Américas dice así: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi pueblo. Entonces, cuando vemos esta palabra vencedor en el original, es la palabra 3528 griega, esa palabra griega, y se lee Nikao. Y dentro de sus acepciones significa alcanzar la victoria. Entonces, nosotros necesitamos entender de que si tenemos al Señor de nuestro lado, tenemos a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo de Dios nos guía, nosotros deberíamos de ser vencedores. Es bien importante entender que esta palabra vencedores nos lleva a entender muchas cosas. Por ejemplo, yo miraba un personaje como David, en donde David, una de las cosas importantes que David tenía, dentro de las muchas cosas importantes, es que David sabía el Dios que tenía. Entonces, para poder vencer en las batallas, es bien importante saber que de nuestro lado está el Señor. Entonces, no podemos ir a la batalla sin tener este conocimiento, porque en esto fíjense que hay algo muy importante. Hay personas que quieren ganar las batallas, pero no quieren salir a las batallas. O sea, hay que enfrentar la batalla, encomendarnos al Señor y de la mano de Él es que vamos a obtener la victoria. Porque mucha gente, fíjense que leen o en la palabra cuando dice que en Cristo somos más que vencedores. Y la verdad que sí, somos más que vencedores. Acaba de finalizar un congreso en la Iglesia de Cristo de Benecer en San Pedro Sula, cuyo lema era exactamente ese, Upernicaos, que es más que vencedores. Entonces es bien importante saber como personas, como cristianos, como ministros, en qué somos más que vencedores, porque lo importante es, y cuando mencionaba esto es porque es bien importante saber cuál es nuestra batalla, para que basados en esa batalla que tal vez libramos o estamos librando, si con la ayuda del Señor nosotros vamos a ser más que vencedores, porque fíjense que David, en 1 Samuel 17, versículo 46, 47 y el 50 dice, le menciona al gigante, le dice al gigante. Entonces, vemos aquí un David que habla y le dice al gigante: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y fíjense que en el versículo 47 de 1 Samuel 17 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, algo que yo veo en David que es muy importante es que dice que Él va a la batalla y lanza una palabra. Es decir, y algo que también miraba ahí es que fíjense que Dios utiliza a David y lo utiliza, valga el juego de palabras, porque David era un hombre que obedecía a Dios. El Señor no estuvo viendo si él estaba, si en ese momento estaba en santidad. Simplemente él sabía el Dios que tenía, obedeció a la palabra basado y sabiendo que Dios estaba de su lado, él declaró la palabra. Y lo más hermoso en el versículo 50 dice: así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, las batallas, o en este caso lo que ganamos una batalla, las victorias extraordinarias en la vida cristiana ocurren con cosas que vienen exactamente de Dios. Ahora, pero hay algo bien importante: David tenía una honda en su mano, pero también Dios puso en su corazón recoger las piedras. Usted conoce la historia, pero el punto es que Dios
nos va a ayudar a ganar la batalla, pero nosotros tenemos que salir a la batalla. Mucha gente quiere ganar la batalla, pero quedarse en su casa. Mucha gente quiere ganar la batalla, pero no orar. Entonces necesitamos ganar la batalla orando, ayunando, de pie, enfrentando lo que tengamos que enfrentar. No nos escondamos. Tenemos que enfrentar esta batalla. Entonces, miraba así rapidito 4 batallas que la persona, los cristianos, incluso nosotros los ministros libramos. La primera batalla es contra Satanás, dice 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente. Usted conoce el versículo que dice buscando a quien devorar. Entonces, el versículo 9 de 1 Pedro 5 dice, pero resistidle firmes en la fe. Entonces, la batalla contra el enemigo, entre muchas cosas, se va a ganar resistiendo firmes en la fe. Y la fe es Cristo. La fe es tener a Cristo en nuestro corazón. La fe es reconocer que de Dios viene el poder, viene la fuerza, viene lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar al enemigo. Porque hay otro versículo, no recuerdo, pero dice que de la fornicación, huid de la fornicación. Entonces mucha gente quiere enfrentar la fornicación. No, hay que huir. Hay que huir. Yo hacía la broma hoy que nosotros a veces reprendemos la comida, pero lo que hay que hacer es no comer sano. Hay cosas que no debemos de comer y sin embargo queremos estar ahí reprendiendo la comida para que no nos engorde. Al final son decisiones que tenemos que tomar. Entonces es importante recordar esto. Las batallas en las que somos ganadores o perdedores, obviamente en Cristo somos más que vencedores. Entonces las batallas que nosotros tenemos que ganar son aquellas batallas que hay que enfrentar con la ayuda del Señor. Porque si vamos solos a la batalla, por eso Moisés le decía al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, porque él sabía que si iba solo iba a perder esa batalla. Entonces, ¿cómo estamos con nuestras batallas? ¿Cómo estamos con las batallas que tenemos contra el enemigo? Porque hay batallas. ¿Saben por qué? Porque yo veo aquí en Efesios 6:10, la versión Prats, dice, por lo demás, hermanos, esforzados en el Señor y en el poder de su fortaleza, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, no solo la fe nos ayuda a vencer las batallas que tenemos contra el enemigo, y son diarias, también nos ayuda que nos pongamos la armadura de Dios cada día para que podamos evitar y estar firmes, dice, contra todas las acechanzas del enemigo. Entonces, hay que salir a la batalla, pero hay que salir a la batalla con la ayuda del Señor. Hay que salir a la batalla confiados que de su mano vamos a ganar esa batalla, pero hay que enfrentar la batalla, hermano. No nos escondamos. Hay gente que está quizás sin fuerzas, hay gente que está escondida, creyendo que no va a ganar la batalla. Entonces, otra de las batallas que el cristiano tiene es contra la carne. Difícil, hermano, difícil, porque la carne es el alma, la carne es el corazón, la carne es las emociones nuestras. Entonces dice Romanos 7:21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Romanos 7:22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Y mire qué tremendo, Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Mire qué tremendo. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esta batalla contra la carne, y cuando vamos a Gálatas, donde dice que manifiestas son las obras de la carne, y menciona 15 cosas, 15 obras de la carne en las cuales nosotros tenemos que revisarnos. ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra en Gálatas 5:21 al final, dice, así que como os he dicho antes, que los que hacen tales cosas, es decir, ¿qué cosas? No heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué cosas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, riñas, celos, ira, facciones, divisiones, sectas, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes. Y me llamaba mucho la atención porque dice que los que hacen estas cosas, las que acabo de mencionar, no heredarán el reino. Entonces tenemos que revisarnos, porque si nosotros estamos practicando estas cosas, tenemos que revisar qué está pasando en nosotros. Si lo hacemos sin ningún contemplamiento, hermanos, revisémonos, porque puede ser que no hayamos nacido de nuevo. ¿Cómo estamos con la batalla contra el enemigo? ¿Cómo estamos contra la batalla de los apetitos de la carne? Si su problema, por ejemplo, es el alcohol, aléjese del alcohol. Si su problema es el cigarro, aléjese del cigarro. Aléjese de lo que le está afectando, porque una batalla no la va a ganar dándole lugar al enemigo para que él diga, yo tengo derecho sobre él. Entonces, rapidito, la tercera que yo veo aquí es la batalla contra el mundo. Difícil esta batalla.
Dice Primera de Juan 2.15, la versión Prat dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, la concupiscencia de la carne, dice esta versión, y la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino que es del mundo. Dice, y el mundo va pasando con su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para ganar la batalla del mundo, y para más o menos hacerle un resumen, para ganar la batalla contra el enemigo hay que tener fe, pero también ponernos la coraza, más que la coraza es la armadura de Dios, para estar firmes y sobre todo poder vencer todas las acechanzas del enemigo. Para ganar la batalla contra la carne, dice que nosotros tenemos que vivir una vida espiritual, más espíritu, menos carne. Es decir, tenemos que tener hábitos espirituales que vayan equilibrando, más que equilibrando es ganándole la batalla a la carne, porque hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a quizás hacer las cosas como ahí dice que no queremos hacer. Entonces necesitamos, para ganar la batalla de la carne, vivir una vida en el Espíritu, guiados por el Espíritu, para ganar la batalla contra el mundo. Lo que tenemos que hacer es, dice en Primera de Juan 5.4, la Nácar Colunga dice, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para ganar la batalla del mundo hay que ser engendrado por el Señor, dice, para que desarrollemos fe. Y el engendrado es aquel que es hijo, el que da fruto. Necesitamos dar fruto. Para ganar la batalla del mundo tenemos que luchar y trabajar por lo eterno, no por lo que se ve, no por lo que está en la tierra. Obviamente hay que trabajar, hay que desarrollarnos, hay que estudiar y hay que hacer cosas hermosas que Dios nos ha mandado a hacer en lo secular, pero también hay que hacer cosas en lo espiritual. Para ganar la batalla del mundo necesitamos entender de que hay que trabajar por lo que es eterno, lo que no perece, y eso está en el cielo. Nuestra ciudadanía, dice su palabra, está en el cielo. Y por último, quizás una de las batallas más difíciles es la batalla contra uno mismo. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que para ganar la batalla contra uno mismo, lo que nosotros necesitamos entender es, y más que entender, es darle el corazón a Dios. Entrégale tu corazón al Señor, entrégale todo lo que tienes, entrégale tu alma, espíritu y cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, el orden que quieras, pero al final entrégaselo al Señor. Porque una vez nosotros entregamos el corazón, lo entregamos todo. Cuando yo he escuchado, quizás los jóvenes, y tal vez no tan jóvenes, cuando están en una relación dicen, lo entregué todo, o sea, entregué mi corazón. O sea, lo entregamos todo. Si lo manejamos en el mundo secular, ¿por qué no manejarlo en el mundo espiritual? Ese fue el resumen de lo que hoy hicimos. Cerraba con un versículo que está en Deuteronomio 31:6. Si estás saliendo en la batalla, si estás peleando una batalla, o vas a salir una batalla, Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, o sea, Jehová nuestro Dios, es el que va con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Tenemos la seguridad de que Dios va a pelear nuestras batallas, pero nosotros tenemos que salir y enfrentar esas batallas. Oramos, Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oro por mis hermanos, por todo aquel que escucha este mensaje, Señor, para que por favor lo ayudes en cualquier batalla que esté peleando. Pero sobre todo, Señor, dale las armas espirituales, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en ti, Señor. Ayúdalo, Señor, en cualquier batalla, ya sea contra una enfermedad, una batalla económica, familiar, empresarial, laboral, profesional, ministerial, Señor. Te ruego que los ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe, pero que sobre todo la obra redentora de Cristo en una cruz nos dé la garantía de que la victoria la tenemos segura en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén.